nombre, Señor, te bendecimos en esta hora, Padre Celestial. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, que tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, por cada lección, gracias por cada enseñanza, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a tomarla, a ponerla por obra, Señor Dios. Bendice, Señor, a tus hijos que están aquí, Señor, con tu palabra. Usa mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Somos muy poquitos hoy. ¿Sabe qué habrá pasado, verdad? Oremos por los hermanos que no están. Y vamos a tener la lección del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de la autoestima, ¿verdad? Estuvimos hablando de la autoestima. ¿Cuál es su nombre? Sí. Francisco Vargas. Francisco Vargas, ok, bienvenido. Entonces estuvimos hablando sobre la autoestima, hermanos, y creo que Dios nos habló. Hoy vamos a ver un poquito más sobre aceptarnos a nosotros, ¿sí? A veces nosotros tenemos malos hábitos como personas en cuanto a nosotros mismos, cosas que nos hacen que nos derrumbemos a nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser un mal hábito? Algo que deteriore esa confianza, esa autoestima, algo que deteriore nuestra seguridad. No importa la edad, ¿verdad? A veces esto creemos que nada más pasa con los jóvenes, pero a cualquier edad podemos sentirnos menos valiosos, podemos sentirnos decaídos, podemos sentirnos mal. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede deteriorar esa seguridad en uno mismo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a veces, ¿mande? Falta de fe podría ser, pero a veces, hermanos, yo pensaba en dos cosas. Uno es el decirnos a nosotros mismos palabras negativas, palabras equivocadas. Se ve a usted al espejo y ¡ay! ¿Verdad? ¡Ay, qué feo usted! O ¡ay, como que ya me estoy acabando mal, me estoy envejeciendo, mira nada más! ¿No he escuchado así personas que ya estoy todo acabado, todo viejito, todo? Y bueno, el tiempo pasa, ¿verdad? Y tengo aquí personas ya con canas, tengo aquí personas ya grandes, pero una cosa es envejecer con dignidad, ¿verdad? Y aceptar esas marcas del tiempo. Y otra cosa es recriminarse el paso del tiempo, ¿verdad? Y desvalorizarse cuando es eso, solo el paso del tiempo. Otra cosa también es permitir también, por ejemplo, faltas de respeto a nuestra persona, ¿verdad? A veces nos van a faltar el respeto, a veces, pero no nos debemos de quedar con eso y no debemos de permitirlo, ¿verdad? De permitirlo. Bueno, ese es otro tema. Se da mucho también en la mujer, ¿verdad? Que a veces es maltratada, que a veces es, ¿cómo decirlo? Pero en nuestra seguridad, hermanas, ¿en quién está? En Dios, ¿verdad? Y también en la autoconciencia de uno mismo, ¿verdad? Ese es otro tema para mujeres, ¿verdad? Que luego a veces la mujer dice, ay, me llueve, pero pues también ella, ¿verdad?
Entonces, pero es otro tema. Pero hablando en general, hablábamos la semana pasada, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y el día de hoy vamos a ver que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Y hay varios aspectos de nosotros que tenemos que aceptar y que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a nuestro texto del día de hoy, que es el Salmo 119:73, por favor. Voy a tratar de ir avanzando hoy, porque vamos atrasados una lección respecto a los niños y a los jóvenes, porque ellos salieron a clase el domingo de Ramos y nosotros tuvimos otra enseñanza, entonces nos atrasamos. Voy a tratar de correr un poquito. Salmo 119:73, por favor. Y podemos leerlo, mis hermanos, si ya lo tenemos. Salmo 119:73. ¿Gusta una Biblia? Ok. Dice, dice, leamos todos. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Tus manos qué? Me hicieron y me formaron. ¿Quién lo hizo a usted y quién me hizo a mí? Las manos de Dios. Dios sí, ¿pero con qué? Con sus manos. Al primer Adán tuvo el privilegio él de ser formado ¿qué? Del polvo, ¿verdad? Dios tomó del polvo de la tierra esta Adán y lo trabajó, lo formó, hizo todos los detalles y sopló ¿qué? Aliento de vida. Nosotros ya nacemos a través de ¿qué? Del vientre, pero aún la palabra de Dios nos enseña que en el vientre, allí las manos de Dios nos formaron. Qué maravilla, qué tremendo, que allí nos hicieron, ¿verdad? Y es todo un misterio el nacimiento. Incluso Dios le dice a Job que tú sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer. Dice, dime tú, ¿verdad? A ver si sabes algo. Pero aquí el salmista está repitiendo y reconociendo que Dios lo formó. Y esa palabra formar, hermanos, formar en el hebreo, bueno, en la Strong es la 3559, es kun, y tiene un significado en el hebreo que significa estar erguido, ¿sí? Entre otras cosas significa levantar, significa establecer, significa arreglar, significa preparar, aplicar. También significa nombrar, asegurar y prosperar. Tus manos, Señor, desde que yo estaba en el vientre, me hicieron, tus manos me arreglaron, tus manos me prepararon para esta vida, para este momento, ¿verdad? Dios nos hizo con un propósito. Y solamente que aquí el salmista, el rey David, estaba diciendo, dame ¿qué? Entendimiento para aprender tu ley. Dame entendimiento, Señor, para aprender tu palabra, tu Torah, tus principios, porque tú me hiciste con un propósito. Y veíamos la semana pasada que Dios nos hizo con el propósito de darle la gloria a Él, ¿verdad? Y que otros fueran bendecidos a través de nuestra vida. Y el salmista está diciendo, hazme ¿qué? Entender, voy a aprender tus mandamientos. Tú me hiciste a tu imagen, Señor. Tú me hiciste bien. Y la otra, hermanos, entender. Miren, cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado exaltado. No estaba el pecado, ¿verdad? Dios al principio, si vamos a los principios, a Génesis, Dios lo hizo y lo puso a señorear, ¿verdad? Sobre toda la creación. No me voy a detener en las citas, puede leerlo usted en Génesis 1. Y Dios le dio señorío, hizo a Adán masculino y allí mismo estaba Adán
femenino, y les dijo: señoreen, sojuzguen, ¿verdad? Multiplíquense, hagan. Y lo puso en una posición, ¿qué? Alta. Y Dios lo puso en una cosa, ese es el diseño original de Dios. El hombre sobre toda, ¿qué? La creación. Pero llegó el pecado, ¿verdad? El hombre se corrompió esa inocencia que tenía, se truncó esa relación que tenía con su creador. Dice que Dios se paseaba, ¿verdad? Al aire de Dios se paseaba en medio del huerto, y el hombre tenía esa comunión ¿con quién? Con Dios. Pero cuando el hombre peca, le dice, se esconde, ¿verdad? Y Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Y qué le dice él? Oí tu voz, ¿qué? En el huerto, y me escondí. Tuve miedo, me escondí, porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó, verdad, que estabas desnudo? No, y ahí empieza una cadena de culpas, ¿no? No, que la mujer, no, que la serpiente, no, que... Y nadie aceptó su responsabilidad. Pero la cuestión es que habían pecado. Y ahora nos tocó a nosotros ya nacemos en la condición caída, en la condición pecaminosa. Y por eso es tan difícil para nosotros, ¿verdad? Vivir, y estamos en la búsqueda del estado de la perfección, del estado de la santidad. Pero ¿estamos en qué? En la búsqueda. Es un esfuerzo, no es así como que sencillo, ¿verdad? Hoy me levanto y ya soy santo, y no peco absolutamente de nada. Dígame, ¿quién no ha pecado hoy? Y eso que hoy es el día del Señor. Un pensamiento, una palabra, una mirada, no hacer tal vez lo que debo. Y ya me has contado por qué. Pues por pecado. Por eso venimos al Señor, ¿verdad? Y venimos a su sangre. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ellos sufrieron, ¿qué? La separación de Dios. Ellos sufrieron la muerte espiritual, y más adelante sufrieron la muerte física. Dios quería que comieran del árbol ¿de qué? De la vida, para que tuvieran vida siempre. Pero ellos tuvieron que conocer la muerte. Y poco a poco el hombre cada día conoce la muerte más temprano. Antes vivían 900 años, 800 años, y Dios por el pecado fue ¿qué haciendo? Acortando la vida del hombre, 120 días, y bueno, en la Biblia registra que ahora los más robustos, ¿qué? 80 y tantos. Aunque la ciencia ha aumentado, y ahora también se puede vivir mucho, entre comillas, pero no se vive con la misma calidad. ¿Sí, hermanos? Pero todo eso es ¿por qué? Por nuestra condición de pecados. Pero David estaba diciendo y estaba orando, y debería ser nuestra oración: dame entendimiento, ¿verdad? Déjame saber quién eres tú, Dios, y cuál es tu propósito para mi vida. ¿Sí, hermanos, vamos bien hasta aquí? Ok, ¿por qué? Porque él quería levantarse. Esta palabra formar significa estar erguido. El pecado que vino a humillarnos, ¿verdad? Y nosotros debemos de humillarnos delante de Dios, pero cuando venimos y nos humillamos delante de Dios, ¿Dios qué hace? Nos levanta delante de Él y nos acerca ¿a qué? Al diseño original. Nos acerca al diseño original. Por eso se dice que si quieres vivir de pie delante de los hombres, que vivas de rodillas, te agaches delante de Dios, porque Dios ¿qué hace? Dios te levanta, ¿verdad? Y te acerca a ese diseño santo que Él hizo. Ahora, nosotros, Dios quiere levantarnos, pero a veces, ¿verdad? Hay gente que viene y ¿qué nos hace? Nos aplasta. Viene y nos dice, no falta, hermanos. Y mire, lo más curioso de aquí es que la gente que a usted más le va a herir o más le ha herido, dígame si no ha sido la más cercana a usted. Los casados, el esposo, la esposa, los hijos, los que tienen hijos,
¿Usted qué siente cuando alguien extraño le hace algo, le dice algo? Pues, a mí me pasa, ¿mande? Sí te enojas, pero pues no mucho, ¿verdad? Pues últimamente, pues, no vive conmigo, yo ni lo conozco, pues qué tanto puede importar. Pero si alguien cercano a usted le provoca una herida, o usted le provoca una herida a alguien cercano, ¿qué siente? ¿Verdad que ya cambia? Y a veces se baja esa autoestima y se baja ese corazoncito y se apachurra así como una pasita. ¿Verdad que sí? Sí, puede. ¿Y qué cree que es de humanos? ¿Y por qué? Porque las personas van a fallar. Nosotros mismos fallamos a otras personas y otras personas nos fallan ¿a quién? A nosotros, y tenemos que aprender a vivir con eso, porque si no vamos a estar amargados. Y tenemos que aprender ¿a qué? A ir a Dios y a levantarnos, amén. ¿Sí? Porque sabe que Dios nunca nos ha fallado. Cuando usted y yo hemos ido a Dios y Dios nos ha dicho, ahorita no porque estoy ocupado. O cuando usted le ha pedido, ¿alguien de ustedes le ha pedido un abrazo a Dios? Sí, Dios, abrázame. Si no lo ha hecho, diga, Dios, abrázame. ¿Verdad? ¿Y qué hace Dios? Nos abraza, nos consuela, nos ayuda, nos levanta. ¿Por qué? Porque Dios no falla, ¿verdad que no? Él no falla, la gente sí falla. La gente nos puede rechazar. Quítate de aquí, ¿verdad? O sáquese por allá. Ay, no, yo no saludo a fulano, yo no saludo. Incluso nosotros lo podemos llegar a hacer, pero Dios no nos dice, ay no, a mi casa no entres, ¿verdad que no? O Dios nos dice, hoy no me ores porque hoy no te oigo. Bueno, ya vimos que hay 4 gentes que Dios no oye, ¿verdad? Pero usted que es hijo de Dios, usted que está pidiendo el amor de Dios, el perdón de Dios, Dios no, ¿qué? No le rechaza, ¿verdad? Ahora, hay esas experiencias de rechazo, de insulto tal vez, de humillación, de maltrato. ¿De qué más, hermanos? Se puede pasar por esta vida de esas cosas que te hacen sentir mal, ¿verdad? De indiferencia, de desprecio. Pues todas las vamos a experimentar en algún momento. El ser humano pues va a sufrir, ni modo. Y los hermanos grandes aquí pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Pues se van a pasar muchas cosas. Y han de decir lo que le falta, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ir a Dios y cimentarnos en Dios, pararnos firmes en Dios, saber que Él es nuestra ayuda, saber que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, saber que Él es nuestra fuerza, ¿verdad? Y que si alguien no está contento conmigo, pues ni modo, Dios sí me ama. ¿Verdad? Claro que hablo en el sentido de que, no hablo en el sentido de los defectos, hablo en el sentido de mí como persona. ¿Me explico? O sea, porque los defectos Dios los tiene que tratar y los tiene que cambiar y nosotros tenemos que aprender a ser honestos y a ir delante de Él. Pero a veces como personas, a veces simplemente pues no le caemos a la gente. Pues, ¿no le ha pasado nunca? Pues es que pues, nadie le cae bien a todos. Y es algo que a veces trato con las mujeres, ¿verdad? En audios y demás. Pues ni modo. Mira, hermano, a lo mejor esto no nos suena tan espiritual, pero créeme que es importante tenerlo en cuenta. Ni modo, pero una cosa yo sí sé, que Dios me ama y que yo me tengo que aceptar ¿a quién? A mí misma. Porque el problema a veces está, hermanos, en que no nos caemos bien a nosotros mismos. Y ahí sí tenemos un problema. Y van varios aspectos, fíjese. Uno, tengo que entender, y se los voy a poner aquí. ¿Sí me escuchan, verdad?
Sí, a ver. Uno es a ver si uno es mi apariencia, ¿qué? Mi apariencia externa. Pero mi apariencia externa no es mi verdadero yo. Mi apariencia externa, mi cuerpo, mi pelo, mi estatura, mi grosor o delgadez, ¿verdad? Eso no define mi verdadero ¿qué? Yo. Hay gente que dice, ay, sí, es un chaparrito gordito. No, esa no es la persona. La persona tiene esa envoltura, pues. Pero esa no es la persona. Solo es nuestro diseño, solo es nuestro físico. Y nosotros tenemos que estar agradecidos por él. ¿Verdad? Quizá ya hemos platicado de esto. Si Dios nos hizo de estatura media, chiquitos, altotes, pues ni modo, es un problema que ya no se puede, ¿qué? Estirar, ya es genética. Si usted está muy blanco, muy morenito, hay quienes son hasta albinos, ¿verdad? Que no tienen color. Pues, ¿qué cree? Dios nos hizo así. Ya no hay más, ¿verdad? Entonces solo es lo exterior del paquete. Y tengo que aprender a estar a gusto y contento con eso. Ahora, tengo que aceptar y estar contento con mis talentos y dones. Y para eso vamos a la Biblia. Vamos a ¿dónde tenemos? Bueno, vamos a Mateo 25, versículo 15. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 15. Dice, ¿sí lo tenemos? ¿Sí? Mateo 25, 15. Y está hablando aquí de cuando cuando Jesús o el Señor les repartió los talentos a los siervos. Dice, y a este dio, ¿qué? 5 talentos, refiriéndose a una persona. Y al otro, 2. Y al otro, ¿cuántos? 1. Y leamos, la siguiente frase es la clave del versículo. A cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno Dios le dio de acuerdo a su capacidad. Todos tenemos habilidades, capacidades, dones diferentes. Y no tenemos que estar enojados porque a fuerzas queremos la capacidad, el don, el talento de alguien más o de algo más que no nos fue dado. Apenas veía en la semana uno de estos memes o imágenes que ponen. Y dice un muchachito, le dice a su maestro, y está aprendiendo guitarra, dice, yo traigo la música en la sangre. Y le dice el músico, pues yo creo que tienes mala circulación. Pues porque no tocaba, ¿no? Pero él sentía que traía que la música en la sangre, ¿verdad? Y a veces nos queremos aferrar a ciertas cosas. Estoy tratando aquí, pues, hermanos, con ustedes adultos. Yo creo que a estas alturas, hermanos, y por muy jóvenes, hermana Esther, que estemos, ya debemos de ir sabiendo, hermano Luis, lo que sí se nos da y lo que claro, que toda virtud es una disciplina, y a veces aunque no se tenga el don, si tú te empeñas y lo desarrollas porque lo desarrollas, pero te va a costar 3 o 4 veces más.
que alguien que ya trae ¿qué? El don. Es más fácil si nos desempeñamos, y esto, bueno, se los platico, a lo mejor ustedes tienen nietos, hijos, y van a aconsejar. Ay, ¿y a qué me puedo dedicar, verdad? Y ay, ¿yo qué hago? ¿O qué, mijito, qué vas a hacer cuando seas grande? Pues aquello en lo que ve que el niño o la niña se va desarrollando, que le gusta hacer. ¿Por qué? Porque le va a ser más fácil, ¿verdad? Le va a ser más fácil. Hay quienes empiezan a dibujar desde chiquitos y después son los grandes arquitectos, diseñadores, ¿verdad? Hay quienes les gusta la lectura desde niños y a lo mejor son los maestros futuros, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? Y si usted a lo mejor siempre quiso hacer algo o ser algo y nunca lo logró porque pues no se le dio, no se frustre. Esa frustración ya déjesela al Señor. ¿Sí, hermanos? Y vivamos hoy la vida, ¿verdad? que Dios nos da y sacándole talento y provecho a lo que sí tenemos. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cocina usted muy bien? Cocine con excelencia, ¿verdad? Cose muy bien, cosa con excelencia. Lo que Dios le haya dado, hágalo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Ya se aburrieron. Ok, y tampoco tenemos por qué nosotros compararnos unos con otros. Primero a los Corintios 2, por favor, y ahí quería ir. Gloria a Dios. Primero a los Corintios 2. Ok, estoy en segundo. A ver. Dice, porque no me propuse ¿qué? A saber algo. Manda, hermano. 12. 2. Les dije 2. 2. No nos debemos comparar unos con otros. ¿Quién debe ser nuestro ejemplo? ¿Y a quién debemos de mirar? Aquí son dos puntos diferentes, yo lo pondré en uno. No compararse y no fijarnos en la gente. No nos comparemos ni nos fijemos en la gente. Dice 1 Corintios 2:2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y crucificado. A veces nos las pasamos viendo a otros, ¿verdad? Viendo a la vecina, viendo al de al lado, viendo... Y ay, ¿yo por qué no fui así? ¿Yo por qué no soy esto? ¿Yo por qué? No. Y más, ya hablo a personas grandes, ¿en quién deben estar nuestra vista? En Jesús. ¿A quién debemos ser iguales? A Jesús. No, pero es que, mira, aquella es mejor esposa, mejor mamá que tú. No, ¿con quién debe estar tu medida? Con Jesús. No, mira, aquel hombre hizo esto, logró aquello, logró más, y ha cambiado, y los hombres así, ¿no? ¿En quién debe de estar su vista? En Jesús. Porque si usted se compara con alguien que ha logrado menos, que tiene menos, no, pues se va a sentir bien grande. Y si se compara con aquel que va millas adelante, ¿se va a sentir qué? Pues chiquito. Pero si nos comparamos con Jesús,
vamos a tener la proporción correcta. Y nos vamos a dar cuenta realmente de nuestra pequeñez o de lo que hemos crecido. ¿Sí, hermanos? Hebreos 12:2, para reforzar este mismo punto. Hebreos 12:2. Gloria a Dios. Ya los leo, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. La primera parte: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Nuestros ojitos deben estar puestos en Jesús. Si venimos a la iglesia, debemos de traer esos tapaojos. A veces, no sé si aquí a los caballos les pongan, pero a veces a los de carrera les ponen algo aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nada más miren adelante. Para que nada más miren hacia la meta, hermano. Y usted y yo estamos corriendo una carrera. Y debemos de ponernos eso, tapojos. ¿Para qué? Para mirar, ¿quién? Hacia la meta que es Jesús. Hacia la meta que es Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Sí, amén. Por tanto, no podemos vivir complaciendo a todos. Si usted quiere complacer a sus esposos, si usted quiere complacer a sus hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los hermanos, a todo el mundo, ¿qué cree? Se va a amargar. No va a poder. Porque uno va a demandar una cosa, otro va a querer otra y otro. Y la gente nunca va a estar, ¿qué? Satisfecha. No se puede. No, pues no se puede. ¿A quién debemos complacer nosotros? A Dios. ¿Por quién debemos vivir? Por Jesús. ¿A quién debemos obedecer? A Jesús. Gálatas 1:10. Gloria a Dios. Gálatas 1:10. No vivamos para complacer a la gente. Sería el siguiente punto. Y aquí el apóstol Pablo habla algo muy tremendo. Dice Gálatas 1:10. Aquí les voy a poner, mientras busquen la cita les pongo los puntos. ¿Ya los tenemos, hermanos? Dice que, ¿cómo dice? Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios. ¿O busco de agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo buscara, ¿qué? Agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces las amistades, muchas veces la familia, los hijos, la pareja va a querer que hagamos cosas o que digamos cosas y que no están bien. Y nosotros nos debemos preguntar, ¿a quién sirvo yo? ¿A quién agrado yo? Pablo dice, si yo
agradar a los hombres, ¿no sería quién? Un siervo de Cristo. Y esto ya se los ha explicado el pastor, ¿verdad? Que a veces en las presiones sociales o a veces los familiares quieren, por ejemplo, que cometas cosas que van o que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos ceder ante eso, ¿por qué? Porque servimos a Cristo, ¿verdad? Servimos a Cristo. Entonces, tenemos que buscar hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Y también nosotros debemos aceptarnos, y se los puse al último, aceptarnos a nosotros mismos. Primera los Corintios 12:7. Ahí atrásito. Primera los Corintios 12:7. Y habla de los dones, hermanos, volviendo al punto de los dones. Dice, primera los Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Si saltamos el verso 12, dice, mas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Nadie es igual a nadie. Nadie es igual a nadie. Simplemente vea sus huellas dactilares, sus huellas digitales. No son iguales a otra persona. Y por mucho que pudiera existir un doble, una persona muy parecida a nosotros, por mucho que haya gemelos idénticos, ¿no son qué? Iguales. No son iguales. No somos iguales y tenemos que aceptarnos a nosotros como Dios nos hizo, con las capacidades que Dios nos hizo, ¿verdad? Hay por ahí una ilustración, ¿verdad? Donde no es igual el chango que el pez. Y dice, no juzgues al pez por lo que puede hacer el mono, ni juzgues al mono por lo que puede hacer el pez. Quieres que el mono nade y nade. Y quieres que el pez trepe árboles, ¿verdad? Y el pez pues no puede, y le dices, pues es que pez, pues eres tonto, ¿verdad? Porque pues es que yo soy un pez. Pero si pones al pez a nadar y al monito a trepar los árboles, ¿qué va a pasar? Cada uno se va a desempeñar muy bien. Entonces, nosotros tenemos que aceptar lo que sí somos. ¿Aceptarnos a qué? A nosotros mismos, ¿verdad? Con sus talentos, ¿verdad? Con sus habilidades, con lo que Dios nos hizo, las capacidades que Dios nos hizo. No querramos algo más, ¿verdad? Y también aquí habla de los dones espirituales, ¿verdad? De los dones espirituales. Dios a algunos les da, ¿verdad? Repartimiento de dones y ministerios, operaciones en el Señor. Y aquí, bueno, no vamos a estudiar esto, pero a algunos les es dada fe, a otros sanidades, milagros, profecías, ¿verdad? A otros la interpretación de lenguas, otros hablar muchos géneros de lenguas. Pero Dios a todos nos dio, ¿qué? Por lo menos un don. Y Dios nos dio también de acuerdo a nuestra capacidad. Alguna vez ya estudiamos también que son diferentes los dones de los talentos, ¿verdad? Los dones son en cuanto a la parte espiritual y los talentos son aquellas habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para hacer en su obra. Son diferentes. Pero Dios nos da de acuerdo a cada uno a nuestra capacidad. Y voy a avanzar un poquito más, hermanos, en cuanto a lecciones. Y entendiendo que nos debemos amar, que nos debemos aceptar, debemos también aprender a reconocer los sentimientos que están en nosotros. Si yo le preguntara y analícese usted, no me contesté, ¿cómo se siente el día de hoy aquí en la casa de Dios? ¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Está contento?
está triste, tiene flojera, ya tiene hambre, está frustrado, está lastimado, está enojado, ¿cómo está? Frustrado, está dolido de su corazón. ¿Cómo está? Porque eso también es importante, ¿verdad? A veces andamos por la vida con el corazón sangrante. O a veces andamos por la vida cargando culpas. La culpa, qué horrible es la culpa. Por tu culpa sucedió esto. Dice mi esposo, no es culpa, es que responsabilidad. Pero ¿sabe qué? El enemigo nos hace sentir culpables. Y a veces el enemigo viene a traer culpas pasadas de cosas que Dios ya nos ha perdonado. Cosas que tal vez ya hemos confesado que ya se han puesto delante del Señor, pero el enemigo viene a decirte, a recordarte lo que hiciste, lo que pasaste, y te vuelve a hacer sentir mal, sucio, te vuelve a hacer sentir, y vuelve a traer ¿qué? Culpa, y remordimiento y cosas. Pero si usted ya pidió perdón a Dios, si usted ya lo confesó delante de Dios, ya se arrepintió y ya no lo está haciendo, el Señor nos hace libres ¿de qué? De la culpa. Y ahora podemos tener gozo en lugar de la culpa. ¿Sí, hermanos? Dice el Salmo 109, 21. Y tú, Jehová, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Y dice el 22, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Ese es el Salmo 109, 21 y 22. Salmo 109, 21 y 22. El 22 dice, yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está, ¿qué? Herido dentro de mí. Y a veces andamos cargando las heridas, hermano. Las heridas de una vida tormentosa, las heridas tal vez de un maltrato, las heridas tal vez de una infancia dañada, las heridas tal vez de un papá que abandonó, de una mamá que, bueno, mamás también que abandonan, pero es muy raro, de una mamá que tal vez no fue la mejor, las heridas de una adolescencia, las heridas que tal vez otros compañeros hicieron. Y el salmista está diciendo, mi corazón, ¿qué? Está herido, pero le dice, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre y líbrame, porque tu misericordia es buena. Y la misericordia de Dios es buena y es grande. Y todos tenemos heridas que necesitan ser trabajadas, hermanos, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cerradas. ¿Cómo sabemos que hay una herida? Cuando la persona habla de su pasado, cuando la persona todavía cuenta algo y llora, se enoja, todavía siente. Y ahí vemos a través de eso que la persona está, ¿qué? Herida, porque todavía le está doliendo. Y pueden pasar 20 años, pueden pasar 30 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar el tiempo que sea, y las heridas seguir, ¿qué? Abiertas. Pero es que cuando yo era chiquito, ¿verdad? Me hicieron y me golpearon y mi papá se fue y todavía ¿qué? Llora, le duele. El corazón está sangrando. Pero podemos ir al Señor y decirle, Señor, haz conmigo conforme a tu nombre. Aquí está mi corazón herido. Señor, sucedió esto y empezar ¿a qué? A decirle a Dios todo lo que ha pasado. Sáname, Señor. Necesito tu sanidad.
Por ahí veíamos una lección que daba el pastor hace domingos ya. Jehová es que mi sanador, Jehová es el que me cose, Jehová es el que me surce, Jehová es el que me restaura, ¿sí? Y Él nos puede sanar. Y la otra, decirle, Señor, siento culpa, porque tal vez llora de culpa. Decir, es que si yo hubiera hecho esto, y es que ¿por qué hice aquello? Y hay quien no se ha perdonado a sí mismo. Hay quien no ha perdonado a Dios. ¿Por qué, Dios mío, permitiste esto? ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya perdone a Dios. Y la otra les decía, a sí mismo. Es que ¿cómo pude haber cometido este error? ¿Cómo fui capaz? ¿Cómo? Oh, no. ¿Qué tenemos que hacer? Verse al espejo. Yo siempre voy con el espejo, aunque no tenga un espejo, ¿verdad? Verse a uno mismo y decir, bueno, yo me llamo Rebeca, ¿verdad? Rebeca, te perdono porque tomaste esta decisión. Te perdono porque hiciste esto, aquello. Ya no te culpo. Y te perdono en el nombre de Jesús. Y me perdono a mí misma. Y cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, porque mire, nos pueden haber perdonado ya las personas, nos pudo haber perdonado Dios, pero a veces no nos hemos perdonado nosotros. Y es tiempo también ¿de qué? De perdonarnos. ¿Sí, hermanos? Y a veces sí hay responsabilidades, a veces sí hay, no a veces, muchas veces sí hay, pues cosas, ¿verdad? Tormentos que vienen porque pues realmente hubo errores, hubo cosas. Y hay culpa. Pero lo que nos queda es ir delante de Dios. No hay otra solución más que ser honesto con Dios, ir con Él, pedir perdón, clamar su sangre y levantarnos y seguir caminando. Y cuando Dios nos perdona, hermanos, nosotros podemos experimentar gozo. Podemos experimentar vida. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados y hemos sido lavados. Y cuando entendemos el perdón y cuando experimentamos realmente el perdón de Dios y la verdadera libertad de Dios, es algo tremendo, algo nuevo que sucede. Y hablando de perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que entender que todos fallamos. Todos. O tal vez haya aquí algún santo o santa inmaculado. Pero no creo. Todos nos podemos ¿qué? Equivocar. Todos fallamos en algún momento y todos necesitamos el perdón y todos necesitamos la restauración y la sanidad de nuestras heridas. Y que Dios nos salve, que Dios nos ayude. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús cuando le trajeron a una mujer tomada en el acto del adulterio? ¿Condenó a la mujer? ¿La apedrearon? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cuando alcanzamos la libertad, el perdón de Dios, la sanidad, son las mismas palabras de Jesús. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Cambia tu vida, cambia de camino, haz las cosas bien. Pero si venimos a Jesús no vamos a tener una condenación. Vamos a obtener ¿qué? El perdón y la restauración. Está allí, hermano, en la Biblia, más que a veces no lo vemos. Pero ahí está. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cierro con esto. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos va enseñando, nos va trabajando. Y algo que manejamos, aquí está mi esposo, es eso. No estamos para
herir para señalar, para exponer, para juzgar, ni para enterrar a nadie. ¿Me explico? El Señor vino a sanar, a perdonar, a restaurar, a levantar. Lo único que se necesita es un corazón honesto, arrepentido y que la gente quiera caminar bien con Dios. Y si cada uno de nosotros quiere hacer las cosas bien, caminar bien con Dios, no importa lo escabroso, lo tenebroso, lo terrible, no importa la edad, el Señor levanta y el Señor restaura. Pero necesitamos ser honestos y entender el perdón y también nosotros perdonar. Porque si no perdonamos, pues Dios no nos perdona. Hermanos, están las predicaciones clase, por eso les hablo así en este tono. Si yo no perdono, y esto tiene que quedar marcado en nuestra vida, y se los va a repetir el pastor, se los va a estar repitiendo yo. Si no perdonamos nosotros, Dios no nos perdona a nosotros. No sueñe. Dijo, si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a ustedes. No importa quién, no importa el qué, no importa el cómo. Mi corazón debe aprender ¿a qué? A perdonar, a soltar. Si quiero que Dios me perdone a mí. Ahora sí que es por conveniencia. Valga la palabra, ¿no? O sea, nos conviene perdonar. Porque tal vez el otro se arrepienta, pida perdón, y usted y yo nos quedamos con el rencor y van a estar buenas las flamas del infierno. Perdóneme, hermano, perdóneme que les hable así, pero pues es la verdad. Entonces, y la otra, debo aprender también a pues aceptar mis errores, mis responsabilidades, mis culpas, perdonarme a mí, venir delante del Señor, ser honesto. No importa la edad. Hay gente que piensa que porque ya lleva muchos años en la iglesia, pues ya está listo. Y a veces resulta pues que ni cristiano es. Hay líderes, hay tantas cosas, ¿verdad? Que a veces pensamos, no, pues ya la tiene hecha, ¿no? No es cierto. No es cierto. Debemos de aprender también a sanar nuestro corazón. Y el perdón, no hay nada otra cosa más que el perdón y el amor que nos va a sanar y nos va a restaurar el corazón. Y esto es parte, esto es vital, es parte esto nos lleva a crecer, esto nos lleva a madurar. El perdonar y demás, entenderlo nos lleva a a crecer. Bueno, ya terminó. Ok, bueno. Entonces, recapitulando, hermanos, debo de aprender a estar contento y a vivir con mi apariencia externa. No digo que no nos peinemos, que no nos echemos el gel, que no nos vistamos de cierto modo, demás. O sea, es bueno, hermanos, es bueno, hágalo, ¿verdad? No, si ya me levanté y así, con la lagaña y así, estoy contento y así aguántenme. No, hermanos, no. Pero yo me refiero aquí a los rasgos físicos. Debo estar contento con mis rasgos físicos. Debo estar contento ¿con qué? Con mis talentos y dones que Dios me dio. No me debo de comparar ni de estar mirando a la gente. No debo vivir para complacer a la gente. Debo aceptarme a mí mismo. Debo entender que si Dios ya me perdonó, entonces ya no soy culpable y no tengo que andar cargando ¿con qué? Con culpas. Y si tengo algo pendiente con Dios, debo de ir a pedir perdón y debo también de perdonar al que me hace daño. ¿Sí, hermanos? Y perdonarme a mí mismo. Perdonarme a mí mismo, saber que soy consciente que sí, pues me puedo equivocar, pues sí, pues ya ni modo, me perdono, ¿verdad?
Me perdono, pero trato de ¿qué? De cambiar, ¿verdad? De cambiar. Y debo entender que todos fallamos. Sí, Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Si recibiéramos lo que merecemos, hermano, no, hermano, pues ya se hubiera abierto la tierra. Es más, ya hubiera caído fuego del cielo y nos hubiera quemado. Así. No digo por mí. Y debemos nosotros de ser ¿qué? Sanados de nuestros sentimientos. Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da su gracia, su amor, su misericordia. Merecemos un infierno y Dios nos da un cielo. Nos da vida eterna, nos da perdón. ¿Sí, hermanos? Vamos a dejar el lugar.